Amigos, buenos días. El día de hoy tenemos como tema el dolor de cabeza en la historia de la humanidad. ¿Y quién no ha tenido un dolor de cabeza alguna vez en la vida? Todos hemos experimentado que la cabeza nos estalla, ya sea por alguna preocupación, ya sea por algún problema, por algún evento, por alguna ilusión tal vez, pero todos hemos experimentado ese dolor que nos taladra. A través del tiempo esto también se ha visto en diferentes culturas y en diferentes épocas. Actualmente se considera que la migraña o dolor de cabeza afecta hasta un 15% de la población mundial, en algunos países con más prevalencia que en otros, siendo los mayores los Estados Unidos de América, en cuyo cual las mujeres son más frecuentes, más recurrentes a padecer dolores de cabeza, aunque en otros países como por ejemplo Dinamarca o algunos países africanos, los hombres tienen más prevalencia para esto. Es una de las causas más frecuentes de ausentismo laboral. ¿Y quién no ha tenido un dolor de cabeza después de tener una gripe o un catarro o algún problema estomacal? El dolor de cabeza también es una enfermedad que acompaña a muchos otros padecimientos. Se sabe también de la participación de la comida en los dolores de cabeza. En 1985 se llevó a cabo la clasificación más extensa que hay hasta nuestros días de los dolores de cabeza. Se clasifican más de 300 causas de dolores de cabeza o de 300 factores contribuyentes, y la cefalea se ha clasificado en 12 grupos o 12 subgrupos. Básicamente son dos más grandes, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las primarias, por ejemplo, las migrañas, la cefalea en racimos, la cefalea tensional, la cefalea de clúster, la cefalea de Horton. Muchos dolores de cabeza cuyo origen o inicio del dolor es un origen intracraneal. Pero también tenemos las cefaleas secundarias, como por ejemplo las que acompañan al resfriado, al catarro, es decir, las posinfecciosas, pero también tenemos a las causadas por enfermedades metabólicas, como por ejemplo dolor de cabeza secundario a hiperglicemia, o a hipertensión, o a taquicardia, o a enfermedades renales. La cefalea tiene múltiples tratamientos, desde antidepresivos a dosis bajas, antiepilépticos a dosis bajas, antihipertensivos a dosis bajas y un sinnúmero de analgésicos que ya iremos platicando acerca de ellos. La primera descripción del dolor de cabeza como tal en la historia se lleva a cabo más o menos en el 1200 a.C., cuando en el papiro Ebers y el papiro Leiden se describe que un pobre humano está siendo aquejado por un dolor de cabeza terrible y le está pidiendo a Horus, quien también está teniendo un dolor de cabeza terrible, que acabe con este mal. Al final no se describe si Horus cumple su petición o no, pero ahí está para la eternidad. Y después volamos hacia la Grecia antigua. Y en la Grecia, el dios más importante, que era Zeus, también fue aquejado por un dolor de cabeza terrible. Pero esto se da por una historia increíble, que es la historia de Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra, la diosa de la civilización. Y ya explicaremos por qué. Pues Zeus estaba en ese tiempo unido con Tetis, su primera esposa, y había sido profetizado que iba a tener su segundo hijo o segunda hija, una sabiduría sin igual, una capacidad de mando a prueba de todo, y sobre todo una devoción hacia la guerra y hacia el crecimiento, que podía poner en riesgo incluso su propia jerarquía en el Olimpo. Zeus ya sabía esas historias porque Cronos, su padre, había devorado a sus hermanos, él saliendo librado y habiendo podido derrocarlo, y entonces él asumiendo el trono del Olimpo, y esto se le profetizaba nuevamente a él. Zeus no se anduvo con cosas y se engulló a Atenea, y ahí dejó su vida, ahí dejó pasar el tiempo, siendo aquejado por dolores de cabeza terribles. ¿Por qué? Porque Atenea fue a incubarse al sitio de la sabiduría del dios, en el cerebro.
y ahí fue creciendo poco a poco y absorbiendo también la sabiduría paterna, hasta que el cerebro de Zeus ya era una bola candente que pedía explotar. Fueron llamados todos los dioses y todos dieron algunos tipos de tratamiento, pero ninguno servía. Fue finalmente llamado el gran Vulcano, y Vulcano, el Hefesto, el que construía las armas para los dioses, se le pidió que con su hacha blandiera un golpe en el cráneo de Zeus para que emergiera aquel dolor. Y así lo hizo. Pero de ese hachazo emerge una luz resplandeciente que dicen que detuvo todo, que por un minuto el Olimpo se quedó callado ante tal magnificencia y resplandor. Salió una mujer ya adulta y armada, con una armadura áurea y un casco con un escudo y una lanza. Era Atenea misma, que solamente al quitarse el casco pudimos contemplar también su belleza, y fue cuando todo siguió nuevamente, cuando el tiempo volvió a continuar. Atenea es la diosa de la civilización. ¿Por qué? Les platico con esta historia. Poseidón, el dios del océano, un dios de la naturaleza, un dios de la creación, peleaba con Atenea el don de ser nombrado patrono de la ciudad de Atenas, que en ese entonces no llevaba ese nombre. Pues ambos compitieron y dieron ofrendas a la ciudad. Poseidón ofrendó el crear un manantial de agua preciosa que pudiera alimentar la sed de todos los atenienses. Pero Atenea fue más lista. Atenea ofreció el olivo. Y tú pensarás, el olivo pues es una fuente de alimento, por supuesto. Pero ¿qué tenía de especial si no tenía el agua? Atenea no pensaba en eso. Atenea lo que quería darle a los atenienses era la agricultura, el domar a la naturaleza, el domar a los árboles para que pudiesen crecer a voluntad del ser humano y de esa manera poder alimentarse por siempre. Era una manera no de resolver una sola petición o de una sola necesidad, sino darle una herramienta. Y así también es por eso conocida como la patrona de los marineros. ¿Por qué? Porque a diferencia de Poseidón, quien les dio estos mares que ellos pudieran zarpar, Atenea le dio el control sobre el mar con la navegación. Y de esta manera nuevamente doma a la naturaleza. Atenea era una mujer sabia, pero también era una guerrera. Al ponerse su casco se transformaba, se transfiguraba en una vengadora. Y sobre todo una mujer que si la tenías de tu lado, tenías muchas ventajas, y así lo descubrió el gran Ulises, a quien Atenea siempre favoreció y que permitió que Ulises regresara sano a salvo a Ítaca, e incluso protege a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco de las incursiones malvadas de los pretendientes al trono. Atenea también era sumamente difícil cuando era desafiada. Paris, Atenea le pide la manzana dorada y Paris se niega, con terribles consecuencias, ya que Troya cae. También ayudó incluso a los griegos, a quienes había castigado por haber profanado su templo y había destruido parte de su flota. También les ayudó a construir el caballo de Troya. También engañó a Héctor para que Aquiles pudiera matarlo, transfigurándose en su hermano y engañando a este último para que Aquiles pudiera enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Atenea era una mujer de contrastes, una diosa de contrastes. Y lo recuerda también la gran Medusa, quien osó mencionar que era más bella que la gran Atenea y más sabia que ella, y sus cabellos se transfiguraron en serpientes. O de Aracne, aquella que también tuvo el error de haber igual dudado de la capacidad de Atenea y fue transformada en araña. Atenea, también conocida por Minerva, enarbola prácticamente todos los centros de las ciudades. Guadalajara tiene a Minerva como gran rectora. Y Atenea es recordada también como en templos como el Partenón, en cuya alabanza se llevaba a cabo su nombre como la patrona de esa ciudad.
Fue en el año 400 cuando Galeno también mencionaba que los dolores de cabeza no tenían un origen divino, sino que tenían un origen real y médico, y dio también pautas del tratamiento. Fue hasta el 100 después de Cristo que Areteo de Capadocia ya mencionaba las heterocráneas, refería que en algunas partes de la cabeza podían existir dolores de cabeza característicos de algunas enfermedades. En 1672, Thomas Willis, el padre de la neurología, ya habla por primera vez de la migraña, la clasifica también, le da una pauta de tratamiento en base a algunas hierbas, y también clasifica las complicaciones de la misma, como por ejemplo la ceguera o la presencia del aura también premigrañosa. En 1900 fue cuando se empieza allá a utilizar la ergotamina como tratamiento de la migraña. Y como grandes migrañosos también tenemos a través de la historia al gran Napoleón, que alguna vez tocaremos el punto del mismo en esta charla. Pero también algunos pintores famosos, la mayoría de los impresionistas referían dolores de cabeza, probablemente por los tintes que llevaban a cabo sus pinturas. Pero hablemos ahora del gran Pablo Ruiz Picasso. Su nombre no era así. Pablo fue bautizado como Pablo Diego, José de Paula, Juan Nepomuceno, Ruiz y Picasso. Picasso era el apellido materno. Nace en Málaga, España. Y dicen las historias que cuando nace no respira. La partera o el médico que lo atiende lo da por muerto y lo pone en un pequeño lavabo que había ahí. Su madre empieza a llorar y es escuchada por su tío, quien acababa de llegar y era médico. Ingresa inmediatamente, todavía con su puro en la mano, ve a Pablo y le avienta una bocanada de humo. Ya él, estando azul, empieza a toser y es cuando este joven revive. Pablo Picasso es un hombre de contrastes. Decían sus biógrafos que mencionaba que cuando quieras joder, jode. Era un hombre de pasiones, que siempre se fue transfigurado por el amor. Tuvo grandes musas como Dagmar Uchat o Marie-Thérèse Walter, que inspiraron cuadros famosos como La mujer que llora y Cabeza de mujer, o El beso y La mujer de retos. Pablo era considerado como un niño genio, ya que a los 14 años ya había sido aceptado en una academia de pintura. Su padre, un pintor venido a menos, había instruido en las bases de la pintura a Pablo. Y Pablo, con tan solo 14 años, ya resolvía problemas de pintura, retos pictóricos superiores a cualquiera de su clase. Y esto lo lleva a entrar a la Universidad de Artes de Barcelona, en donde igual, trabajos que les llevaban 30 días a sus compañeros, él los resolvía en un día. Y esto también le dio un carácter bohemio, un carácter transgresor. Pablo Picasso se da cuenta que en España no va a llegar a mucho, aunque gana muchas medallas, y viaja a Francia. Ahí conoce a los impresionistas, ahí en el barrio de Montmartre. Pasa sus días pintando en juergas, en cofradías, en francachelas, en quilombos. Pero es también en París cuando empieza a evolucionar su pintura. Del periodo azul, melancólico y triste, en donde también recuerda a su hermana fallecida, pasa al periodo rosa, una fase circense, donde las luces rosadas y colores pasteles, rojizos, adornan su magia, pasando a una fase negra de melancolía. Y es en esa fase cuando Pablo, aquejado por violentos dolores de cabeza, era migrañoso, acude a una exposición de arte africano en París. Y ahí se ve maravillado por las máscaras que utilizaban los grandes potentados africanos. Él se basa en eso y en estos violentos dolores para construir el cubismo, arte que lo hizo trascender. En este cubismo, Pablo utilizaba triángulos, figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, etcétera, para dar la perspectiva a las pinturas. Y piénsenlo, ¿cómo poder ver un rostro
tanto de frente como de lado, solamente a través de la perspectiva, y de esa manera interponiendo o sobreponiendo un cuadrado con un triángulo podía llegar a dar esa magia de esta perspectiva. Grandes cuadros como por ejemplo Las Señoritas de Aviñón, que en 1906 fue creado y que escandalizó a la población, en primera por su tema. En él Pablo reflejaba lo que pasaba en su vida. Pablo era un pintor que pintaba lo que acontecía en su vida, y en ese entonces él visitaba burdeles frecuentemente, y el más importante era el de Aviñón. Ahí él plasmó a estas señoritas que aderezaban la vida de estos hombres que noche a noche las visitaban. Pues estos cuadros cubistas vinieron a revolucionar la pintura, y Pablo siempre lo utilizó muy bien. Era un tipo cautivador, con anécdotas como esto. Recuerda a uno de sus biógrafos que Pablo, al acudir a un restaurante y al estar con uno de sus agentes de ventas, Pablo le dice: dame un billete de 500 francos y te demostraré la verdadera magia. Este hombre le dice: pero ¿cómo lo harás? Y dime, dámelo y solamente te pido una pluma. Al dárselo, Picasso garabatea la figura de un toro. El toro es un animal mítico que Pablo admiraba. Él adoraba la fiesta brava y lo veía como una suerte de virilidad masculina, pero también de toques artísticos. Lo plasmó en muchas de sus obras, y en esta también lo hizo. Plasmó un toro y se lo regresó y le dijo: con esta sola pintura tu billete se acaba de transformar con un valor de 500 francos a 1000 francos. Este mercader acude a una cena horas más tarde y platica la historia. Y pasa lo que veía venir Pablo, que alguien le da 1000 francos por la obra, y ahora valiendo miles de dólares más. Así era Pablo. Era un avanzado su tiempo. Se dice que cuando Pablo tenía apenas 1 año y medio, su primera palabra fue lápiz. Siempre su padre tratándolo de introducir en la figura de la pintura, pero Pablo también era un devorador de mujeres. A Dora Maar, a María Teresa, a sus grandes musas, las cautivaba con su personalidad atrayente, con su arte maravilloso. Pero también Pablo tenía una figura oscura, tenía un carácter tremendo, era manipulador, las coaccionaba, las hacía sentir menos hasta cierto punto. Y esto las hacía sumamente dependientes de él, tanto así que una de ellas muere suicidada en sus sábanas, uno de sus hijos intoxicado por láudano, otro intoxicado por resino, muriendo hasta la inanición. Pablo ni siquiera se inmutaba. En 1937 es solicitado por el gobierno de la República. En ese momento se llevaba a cabo la Guerra Civil Española entre la República y el gobierno de Franco, del general Franco. Pues la República encarga un cuadro que pudiera ser expuesto en la exposición francesa que se iba a llevar a cabo en ese año. A Pablo se le da una consigna de hacer un cuadro que pudiera expresar el sufrimiento del pueblo español, y Pablo se basa en un evento del bombardeo de Guernica. Guernica era una ciudad atacada por los alemanes y por los italianos, que era un bastión de la República y en cuyo lugar murieron miles de personas. Pablo, impactado por este evento, pinta lo que a la fecha es su figura más trascendental, el Guernica, en donde con figuras de cubismo, pero solamente triángulos, plasma la figura de arte moderno, tal vez más trascendental hasta nuestros días. Una figura que enarbola el horror de la guerra y lo hace de una manera sumamente inteligente. Si se fijan en el Guernica, aparece solamente un hombre. ¿Por qué? Porque durante las guerras las mujeres son las más afectadas. Unas de ellas llevan sus brazos hacia arriba, llorando, cegadas por lágrimas, aterrorizadas con rictus de dolor por los bombardeos, algunas quemadas incluso. En el extremo superior derecho, sin embargo, enarbolando un toro que manifestaba tal vez la figura
silente de Franco, el dictador, pero también que Pablo tal vez pudo decir que era España misma que se volvía indiferente ante los horrores de la guerra, o incluso se piensa que pudo haber sido el mismo Pablo que, indiferente también a la tragedia, no alcanzó a tener una figura más trascendental y más participativa en este hecho. El Guernica manifiesta ese grito de dolor en donde los niños, los desprotegidos y tal vez no los hombres mismos son los que sufren los dolores de la guerra, y por eso acompaña a todas las manifestaciones pro libertad y antiguerra. El Guernica es una pintura sumamente publicitada porque durante más de 20 años estuvo viajando a través de museos y incluso no estuvo exenta de controversias, ya que estaba originalmente en el Museo MoMA de Nueva York, pero el gobierno de España la reclama. Y el MoMA dice, bueno, pero ¿por qué? Si esto fue una donación. Pues no. El gran Picasso pidió una compensación económica y sumamente generosa por esta obra, ya que se tasó y mostraron recibos por 200,000 francos, que en ese entonces era 4 obras o 5 obras de las que normalmente cobraba Picasso. Era un tipo sagaz. Era un tipo que siempre se publicitaba y era un tipo que decía que el arte no tenía que ser entendido, tenía que ser disfrutado, que una obra no se tenía que explicar. De hecho, él no da grandes informes o grandes detalles de Guernica, simplemente te pide que te maravilles y te horrorices también ante lo que él quiso plasmar. La vejez de Pablo fue no exenta de drama y no exenta de controversia. Compraba castillos, ya que Pablo era un hombre rico, un hombre que siempre supo vivir de su arte, pero las llenaba de su obra para exponerlas, nada modesto. Sus últimas palabras en una cena que tuvo horas antes de su muerte fue a un grupo de amigos, un grupo de camaradas. Bebed, bebed a mi salud, pues yo ya no puedo beber más. Y estas últimas palabras inspiraron al Beatle Paul McCartney para hacer su gran exposición Drink to Me. Pablo, un migrañoso, pero aún así un avanzado, quien utilizó su don para marcar una tendencia. La migraña sin duda es una enfermedad terrible, una enfermedad que hasta 1900 se descubre que podía ser utilizada la ergotamina para su tratamiento. Actualmente, multitud de analgésicos pueden ser tratadas para menguar los síntomas de la migraña o de la hemicrania o del dolor de cabeza. Yo te quiero participar mi visión acerca de esto. Considero que las cefaleas pueden ser de 2 tipos solamente. Cefaleas anatómicas o cefaleas funcionales. Las anatómicas sin duda son en las que una causa estructural dentro del cerebro está explicando este dolor. Evidentemente son las más peligrosas y por las cuales te recomiendo que siempre cuando tengas algún dolor acudas a tu médico y seas tratado. Las segundas son cefaleas funcionales, cefaleas causadas por forma de vida, que pueden ser desde alimentarias, y ya sabemos cómo algunos alimentos como el chocolate, el pistache, los cacahuates, la zarzamora, la leche, los embutidos pueden causar dolores de cabeza, el café, el vino tinto, por supuesto. Pero no en todos es igual, por lo cual te recomiendo que hagas una lista, una bitácora de lo que comes y de lo que bebes y te des cuenta si en algún momento alguno de estos alimentos puede verse relacionado con tu mal. La segunda es el factor ambiental, y en este que entra el tipo de deporte que haces. Algunas hemicráneas se pueden ver desencadenadas por deportes extremos, por lo cual te recomiendo que hagas un deporte diario, por supuesto, pero donde no haya gran impacto, donde no te canses demasiado, pero tu cuerpo se vaya habituando a él. El sueño, por supuesto. Si no tienes un sueño reparador, si tus ciclos de sueño no se dan uno tras otro, el cerebro se va a ir desajustando con el tiempo y los dolores de cabeza van a aparecer cada vez más frecuentes. Así que te recomiendo que prepares tu sueño. Recuerda, 1 hora antes de dormir, tratar de apagar todos los aparatos de video, tratar de no ver más televisión, de no acercarte a tu teléfono celular y mejor poner una música tranquila o qué tal leer un buen libro.
También pudieras tomar un baño con agua caliente o pudieras meditar o rezar incluso. El utilizar aparatos de video durante el día en forma extrema puede contribuir a que estos dolores de cabeza se presenten. Siempre en los dolores de cabeza también tienes que checar que no tengas una enfermedad concomitante. Así que revisa si no has tenido fiebre en los últimos días. Revisa también tu estado de salud y estado corporal para ver si no tienes algún tipo de infección en alguna otra parte de tu cuerpo. Si no es así, también te recomiendo que te hagas laboratoriales para ver si tus niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos pudiesen tener alguna variación, y solamente un médico te dirá si estos valores tienen que ver con este dolor de cabeza o no. Por supuesto, enfermedades extrañas, enfermedades adquiridas, enfermedades silentes, enfermedades autoinmunes, etcétera, pueden ser también causas de dolores de cabeza. Pero la más importante de todos es el factor emocional. Y en este quiero detenerme porque hoy por hoy las sociedades de cardiología, las sociedades de neurología vemos al estrés, a la ansiedad de nuestros días como uno de los principales factores contribuyentes para la aparición de estas y otras muchas enfermedades. La ansiedad es un verdadero problema, es una verdadera angustia para los médicos porque afecta a todos los sistemas en general. ¿Y esto por qué es? Recuerda, tu cerebro es incapaz de saber lo que es real y lo que no. Entendemos que si tienes un problema como la pérdida de un familiar, por supuesto que en ese momento el dolor experimentado va a ser tremendo. Pero ¿qué me dices de los días y de los meses después cuando tú estás reviviendo el acto traumático? O bien estás preocupado por ese ascenso que no ha llegado, o por esa persona a la que amas y no ha escrito, o por ese amor que no se puede dar, por algo. Pero ¿qué tal si esa preocupación tu cerebro la está interpretando de una manera en donde se activan todos los mecanismos de defensa? Tu cuerpo vive en estrés, tu cuerpo vive en fuga, y eso incrementa la cantidad de los neurotransmisores, como el glutamato, que provocan ansiedad, y esto va a generar trastornos vasculares cerebrales, lo cual explica el 90% de los dolores de cabeza. Imagínate que en tu cabeza tus arterias tienen un control autorregulatorio que debe de tener un diámetro todo el tiempo. Cuando esto no se da, el cerebro protesta con dolor o bien con alteraciones en el funcionamiento cerebral. Por eso explica que algunas personas no puedan ver bien o no puedan escuchar bien, o se mareen o olviden cosas o empiecen con tics o con adormecimientos. El cerebro, al funcionar mal, puede ocasionar incluso datos de gastritis o colitis, vértigo. El cerebro controla también el aparato inmunológico, por lo cual no es infrecuente que empiecen a aparecer otro tipo de enfermedades. El estrés es importante que se controle, y esto lo puedes hacer de una manera, creo yo, sencilla. La primera, por supuesto, es hacerte cargo de tu cuerpo. Acudir a un chequeo médico en donde se te pueda dar tu estado de salud, tu estado físico. Y si es conveniente hacer estudios complementarios, hay que hacerlos. Pero después de eso tienes que hacer una revisión interna y ver que lo único que puedes controlar es el momento presente. No puedes acceder a ese futuro que no has llegado o a ese pasado que has dejado atrás. Solamente estás en el aquí y en el ahora. Y este es el momento de asumir esta responsabilidad, de hacerte cargo de tu libre albedrío y hacer los ajustes necesarios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda, el alma se tiñe con el color de los pensamientos. El hombre es lo que ocupa en su mente día a día su manera de pensar. Y eso es lo que te propongo que tú hagas, que llenes tu pensamiento de actitudes positivas, de actitudes de cambio, de actitudes de amor. Y de esa manera reconstruyas tu realidad. La migraña tiene un componente genético, sin duda alguna. Y este componente genético te va a seguir, quieras o no. Pero cualquier componente genético no llega más allá
hasta que el comportamiento del paciente lo hace evidente. Y es ahí donde tú entras. Una enfermedad no es una maldición. Una enfermedad es una forma en que tu cuerpo te muestra la manera en que te estás comportando. Una enfermedad es un llamado, es un grito de auxilio de tu cuerpo, tal vez de tu alma, en donde te dice que no estás dando tu mejor potencial, la mejor versión de ti mismo. Y eso es a lo que te invito a hacer, a cambiar tu forma, a cambiar tus hábitos, a mejorar tu alimentación, a mejorar tu ambiente, es decir, el deporte, el sueño, las horas de aparatos de video, las horas en las que convives con gente que aporta o no a ti, el revisar tu organismo y la tercera, por supuesto, la ansiedad. El cambiar un estado de inquietud, un estado de guardia completa a un estado de agradecimiento, de gratitud, de amor. Porque ese es el principal factor para que los dolores y cualquier enfermedad desaparezca. Hoy por hoy te invito a que reflexiones esto. Los dolores de cabeza, como ves, afectan a mucha gente, pero la perspectiva que tomes del evento es lo que va a dar el resultado de tu presente. Picasso quiso verlo como una forma de utilizar un dolor subyugante a transformarlo en una forma de arte. Los impresionistas así también lo hicieron. Degas, Van Gogh, todos ellos vieron el impedimento, el dolor, como una forma de catalizar, como una oportunidad. Así que yo te pido, no aceptes una enfermedad. Cuida de ti, revísate, cambia lo que puedas cambiar dentro de ti para mejorar y ser la mejor versión de ti mismo. Te agradezco mucho que hayas pasado estos minutos conmigo y espero y te haya servido para mejorar tu calidad de vida. Con seso y corazón, te mando un fuerte abrazo y todo el amor.